quiero compartir con ustedes un pasaje que identificó al apóstol Pablo, lo identificó de pies a cabeza, identificó su pasión, identificó su propósito, identificó en qué invirtió su energía, sus pensamientos, sus conocimientos, aún la religiosidad en la cual él fue formado, y está en Romanos el capítulo 1. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esos 3 versículos identifican mucho el por qué Pablo vivía como vivía, el por qué Pablo había decidido tener algunas prioridades en su vida y tenía convicciones bien definidas de las cuales él no salía. Y cuando vemos entonces lo que él había planteado en ese pasaje, nos damos cuenta entonces por qué él decidió y cumplió aquello que había puesto como lo más importante en su vida. Después de 10, después de 20, después de más de 2 décadas, él vivía maravillado. Él lo vivía cada día, recordaba cada día. Es una maravilla contar con el poder de Dios que transforma vidas. Él entendía que el término sozo, con Z, que es salvación en el griego, implicaba liberación, curación, prosperidad, preservación y salud. Entonces, el poder de Dios viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesús, y cuando ese poder de Dios viene, entonces viene una manifestación y somos liberados del pecado que ha asediado y cautivado, esclavizado nuestras vidas por tanto tiempo. Somos liberados con el poder de Dios y nuestras vidas son cambiadas. Somos liberados con ese mismo poder de Dios que trae curación. Por eso en la iglesia enseñamos lo particular, lo directo que habla Dios en cuanto al poder sanador. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz llevando también nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que el poder sanador de Dios se manifieste. Ese poder de Dios habla también de prosperidad. Y Dios quiere que el Evangelio sea predicado a toda persona, y cuando es predicado a una persona que perdió todas las posesiones antes, o una persona que nunca las tuvo, entonces ese poder de Dios hace que sea levantado, dice, y sea puesto junto con los príncipes. Dios hace entonces que cuando tú recibes ese poder de Dios y te quedas a vivir con ese poder de Dios como un cristiano, entonces conoces la palabra y Dios te saca, se ha sido cola y te pone por cabeza. Y Dios te levanta de ese estado abajo y te pone arriba. ¿Por qué? Porque Él quiere que muchos vean ese poder y se maravillen y digan, mira lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios ha obrado. Mira cómo el Señor ha transformado. Él vivía así cada día de su vida. Porque Él tiene un concepto que quiero que ustedes lo tengan muy en claro. Él dice, soy deudor. Digan conmigo, soy deudor. Pablo había recibido. Él lo dice, he recibido. Él había recibido algo que no tenía. Él tenía solamente religiosidad, tradición, pero no tenía la vida de Dios. Y como él había recibido lo que Dios había preparado para él y para todos, él había recibido a Jesucristo y Jesús había cambiado completamente su vida. Él había recibido a Jesucristo y él había recibido perdón de pecados. Él fue parte de asesinatos porque él perseguía a los del camino con documentos en la mano para que queden presos y después los maten. Él era un hombre que tenía una enorme carga de pecado, de tristeza. Su conciencia era algo que pesaba mucho en Pablo, y Pablo experimentó, he recibido el perdón de mis pecados, he recibido una nueva vida, he recibido la presencia de Dios, es el poder de Dios. Dijo, he recibido, por lo tanto soy deudor. Pablo entonces se declaró deudor. Dijo, soy deudor. ¿Deudor de quién? De toda persona, dijo. Soy deudor. ¿A quiénes? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a ricos y a pobres, a sanos y enfermos. Soy deudor. Tanto Pablo valoraba lo que había recibido, que él dijo, me voy a hacer un deudor. Y en otra de sus cartas él dijo, no debáis nada a nadie. Entonces, Pablo aconseja de parte de Dios que no debamos a nadie, que cumplamos, que paguemos, que completemos todo saldo, toda deuda. Y Pablo dice, soy deudor y voy a cumplir con lo que debo. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Soy deudor y voy a anunciar las buenas nuevas a toda persona
que Dios ponga en el camino o que yo a propósito me ponga en el camino de ellos. ¿Qué significa? Que si nosotros no instamos a las personas, si nosotros no estamos preparados para dar el anuncio, entonces algunos van a morir, pero dice el Señor, su sangre demandaré de tu mano. ¡Wow! Van a decir, ¡ouch! Porque ¿cuántos ya han muerto y nos han dado su invitación a una misa, nos han comunicado que han partido y de pronto han sido personas que el Señor nos puso a su lado en algún tiempo, o tiempito, o a veces tiempazo, y no les hemos anunciado las buenas nuevas? ¡Auch! Dios dice que tenemos que estar preparados ¿para qué? Para instar. Pablo vivió haciendo eso toda su vida. Él estuvo preparado para dar el anuncio a toda persona que Dios puso delante de él y a personas a las cuales él se puso a propósito delante de otros. ¿Para qué? Para dar el anuncio. ¿Por qué? Porque Pablo vivía emocionado y asombrado de que el evangelio era disponible a todos.